Ya están ahí. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Oye, creo que ahora, después de esa reunión del fin de semana, nos pusimos muy puntuales. Sí, sí, ya ¿No? los vi que estaban todos. Perdón que yo fui ahora el impuntual porque se nos complicaron ahí algunas cosas tecnológicas y fuimos cargando como los vuelos de las líneas comerciales, se nos fue cargando el retraso. Pero bienvenido, Arturo. No, hombre, un gusto. Ya vi que Carolina dio machetazo al caballo de espadas. Sí, 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 ya sabes. Temoris Greco, buenas tardes. Julio, Arturo, oye, Arnoldo no sé qué le pasa, no se Así quiere es, conectar, está todo muy raro, tampoco estuvo en nuestro guateque así y es. hubo personas en redes sociales que están muy preocupadas y me están preguntando si acaso Arnoldo trae una jugada, querrá ser él el candidato a gobernador en lugar mío o qué traerá, estará preparando ahí. Ya que dice Arturo que dieron un bachetazo a caballo de espadas, se me hace ahí que Arnoldo algo trae, porque ha estado muy raro. Pues sí, la verdad es que sí, no estuvo en nuestro guateque, cada vez está más formal, más serio, más solemne en sus análisis, muy sesudos, tejiendo alianzas regionales por todos lados, pero ahora el gran problema es que trae problemas con su red de comunicación y vamos a tener que esperar un ratito porque ya está ahí, Ya hijo está. de qué Oye, les pasa, él va ahí, Arnoldo Cuellar, reaparecido. ¿Cómo estás? Dice Eloy Pardo en el chat que es el tapado, porque Es el estaba tapado. en A pantalla ver, negra. Arnoldo, Oigan, defiéndete porque, buenas pues aquí tardes está. a todos. Y Buenas tardes. lamenté muchísimo no poder acompañarlos en el Guateque, pero ya nos veremos en próximos, ¿eh? oye, pero no traes ningunos planes raros ahí, ¿verdad? No quieres, o sea, yo te digo, tú y yo en Todo fórmula, transparente, te todo por doy. encima de la mesa. Bueno, Yo como Monreal prefiero no llegar que llegar mal o que me chiflen o algo así. pues sí, nomás que Mira, Monreal finalmente siempre llega negociando o perdiendo en apariencia lo grandote, pero siempre va quedando ahí. Ya ves, estuvo a punto de quedar fuera con Claudia Sheinbaum en 2018 y negoció ser coordinador de los senadores. Ahora está peleando por la presidencia y dicen que no le haría el feo a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. En fin, Claro. pues de todo hay. Bueno, Muy vamos a bien. aprovechar pues que tenemos a Arnoldo con nosotros para preguntarle qué opina sobre este tema de que se ha ejecutado, ya se ha cumplido una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Hasta ahora, Javier Duarte de Ochoa había estado procesado solamente por otros dos delitos, el de asociación delictuosa y lo que llamamos lavado de dinero, de tal manera que con una buena conducta que él dice que está sosteniendo, en poco tiempo podría ya haber salido de la cárcel. Ahora con este nuevo delito y esta nueva orden de aprehensión, parece que se frena todo ello. Y Arnoldo, lo que te pregunto es, ¿qué sucede en nuestro México donde personajes como Javier Duarte de Ochoa, acusados de múltiples delitos gravísimos, terminan siendo procesados solo por cosas chiquitas y con la ventana de la posibilidad de salir de la cárcel en poco tiempo, ventana que hoy está siendo cerrada por esto que decimos, pero finalmente los políticos parece que hagan lo que hagan, siempre encuentran una puerta de salida. Arnoldo, ¿qué opinas? Bueno, Julio, mira, esto viene como muy bien con lo que pasó hace un rato, que la organización Impunidad Cero presentó su informe de evaluación de fiscalías del país. Ahí a las 11 de la mañana estuve siguiendo la transmisión. La impunidad es la regla del país, no es la excepción, es la norma. O sea, la posibilidad de esclarecer un delito en México está por debajo del 3% y de que pague cárcel un responsable en general de cualquier delito. El homicidio, por supuesto, es altísima la impunidad. Y los políticos se benefician de esto. Además, bueno, pues tienen mucho mejores posibilidades de hacerlo. Conocí a un abogado el otro día en Guanajuato que decía, yo les pido a los políticos que si roban, dejen siempre un guardadito para pagar al abogado, porque los podemos sacar, es muy viable. El presidente lo ha dicho muchas veces, la corrupción no era un delito grave. Muchas de estas situaciones de las que estaba acusado Duarte
era lo que le iban a permitir dejar la cárcel si seguía el proceso como iba. Me parece muy bien que la Fiscalía de Veracruz haya planteado esta apertura de una nueva carpeta. Tengo una duda nada más, y aquí a lo mejor tanto Temoris como Arturo podrían contribuir a esclarecerla. Cuando hay una extradición, entiendo que se limita el juicio a los delitos planteados al país que extraditó. Y no sé si esto pueda afectar o pueda dar lugar a un amparo. No, pero hubo un acuerdo con la Fiscalía de Guatemala, con los jueces de Guatemala para poder ampliar, porque efectivamente hay una limitación, pero llegaron a un acuerdo, entonces aquel juez permitió que se añadieran delitos. Perfecto. Sí, es Bueno, una excepcionalidad en el proceso que se siguió, porque efectivamente, y esa era la gran trampa desde mi punto de vista de aquellos tiempos de Peña Nieto, de haber acordado la extradición con Guatemala solo por delitos de los cuales sabían que podrían sacar pronto a este personaje que gozó de los afectos de Peña Nieto. Pero ahora, en esta administración, y hay que decirlo así, en la administración de López Obrador, se logró conseguir un acuerdo de excepcionalidad para agregar este delito y estuvo de acuerdo Guatemala. En fin, ya veremos el desarrollo jurídico, los amparos que haya, pero así ha sido planteado. Adelante, Arnoldo. y leía que además en el caso específico de desaparición forzada que se le está fincando es por parte de un cuerpo policíaco de élite que dependía en buena medida del propio gobernador, ¿no? Creo que eso puede resultar muy esclarecedor de lo que pasaba ahí y de cómo Veracruz fue violentado. No fue el único y creo que sigue, pero necesitamos urgentemente ejemplos exitosos de políticos que paguen por las cosas que hicieron, en todos los sentidos, y de todos los partidos políticos, porque ha sido frustrante cada vez que un político cae a la cárcel, ver que son más las razones políticas que las formalidades jurídicas serias las que lo mantienen preso y luego las que también dan posibilidad de liberarlo. Esperemos que esto funcione. Eh, También hay que recalcar que hace falta que llegue un gobierno de otro signo político para que empiecen a pasar cosas. Es imposible que se procesen entre sí políticos de un mismo signo, y aquí en Guanajuato lo vemos con los 30 años de continuidad del PAN, ¿no? La única política que ha sido perseguida es Bárbara Botello, que era priista y que cometió la afrenta de ganarle el municipio de León al panismo gobernante, de interrumpir ahí también una treintena de años de gobierno seguido, ¿no? Eh, Seguramente Bárbara Botello incurrió en los delitos de los que la están acusando, pero ha habido otros mucho más graves de políticos panistas que ni por asomo han visto esa persecución, ¿no? Claro. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas de todo este tema? Javier Duarte de Ochoa, procesado por delitos no menores, pero por delitos que no parecieran los suficientes en comparación con todo lo que hizo Temoris Greco en Veracruz. Digo, lo que hizo Yo, ya te va a meter al bote a ti también. sí, sí es cierto, pero no fue en Veracruz, o sea, no lo hice en Veracruz. En otro lado. Temoris, ¿qué opinas de todo esto de Javier Oye, Duarte de Ochoa? nada, es que iba a comentar que nuestro querido Arnoldo no solamente guanajuatizó, sino que hasta leonizó el, el, el tema, pero no lo digo porque como no sé qué jugadas maquiavélicas está planeando, pues mejor y pues hay que quedar bien ego para que nuestra candidatura Uno habla de lo que sabe. llegue a buen puerto. A mí me parece que, o sea, es muy fuerte lo de Duarte, ¿no? O sea, sí, efectivamente, lo están acusando de cosas menores, qué bueno que le añadieron este caso. Este cuerpo policíaco que menciona Arnoldo es el que formó Arturo Bermúdez, que era el secretario de Seguridad Pública durante esos 6 años. 6 años de terror. Si ya los anteriores, o sea, el del sexenio anterior, el de Fidel Herrera, este señor muy presunto, o sea, muy posiblemente vinculado a los Zetas, que además fue nombrado por Peña Nieto cónsul en Barcelona, que justamente en un periodo de expansión de las actividades de los Zetas, que podría haberlo colocado pues en esa ruta del Mediterráneo, donde hay una conexión con la mafia italiana, pues aquí tenemos que lo acusan por cosas menores. Arturo Bermúdez tenía, por cierto, es el dueño de varias agencias de seguridad privada
que actúan en Ciudad de México. Y esto tendría conexión con otro grave delito, muy probablemente conectado a Bermúdez y a Javier Duarte, por el cual no se le está imputando, que es la matanza de la Narvarte, en donde Nadia Vera, Rubén Espinosa y 3 mujeres más fueron masacrados en la calle de Luz Aviñón 1909. A unas cuadras de aquí, de donde estoy. Y ese es un delito que, por cierto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se niega a reabrir. La Sí. anterior, lo que era la Procuraduría, lo cerró en falso. Lo cerró con 3 personas detenidas, que no queda muy claro si realmente tuvieron que ver o no, pero sí negándose a seguir líneas de investigación que conducen hacia otros lados y de hecho negándoles a las familias el saber los motivos. A las familias les dijeron que una vez con los detenidos ahí, no hacía falta saber por qué habían matado a esas 5 personas, ni siquiera algo más importante todavía, que es quién dio la orden, quién es el autor o los autores intelectuales. A mediados del próximo año, yo creo, vamos a ver la salida de un documental muy, muy interesante, y me han estado comentando sobre él, de Alberto Arnaut, que es el autor de esto, el director de este otro documental sobre cuando el ejército asesinó a 2 chicos, a 2 estudiantes del TEC de Armados hasta los Monterrey. dientes o algo así, ¿no? O hasta Hasta los los dientes dientes, se llama, perdón. hasta los Ujú, dientes se llama, ajá. ujú. Y me dicen que viene súper interesante, muy bien estructurado, con muy buena producción, este nuevo documental en el que vamos a examinar a fondo con expertos qué es lo que pudo haber pasado en ese departamento de la Narvarte y cómo finalmente las tareas de investigación lo que conducen es no a investigar, sino a mantener los casos en la impunidad. Ujú. Bien, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de todo este caso en lo general de Javier Duarte de Ochoa, la impunidad, la corrupción, el azote del crimen organizado desde los tiempos de Fidel Herrera, continuados aplicadamente, doctoralmente por Javier Duarte de Ochoa, y ahora este hecho que yo no puedo dejar de reconocer, decir es un hecho positivo de esta administración, el hecho de haber gestionado y conseguido este acuerdo de excepcionalidad para agregarle un delito más, cuando menos, a la lista de Javier Duarte. Arturo, por favor. Bueno, gracias, Julio. Mira, yo lo que creo es que corrupción e impunidad son ese binomio persistente de las clases políticas de todos los partidos, y particularmente en el sexenio pasado pues nos enfrentamos a casos auténticamente escandalosos con varios de los gobernadores. Los gobernadores pues a partir del 2000 tomaron un papel preponderante en la vida pública de este país, con acceso a grandes presupuestos, sobre pretexto del federalismo, pues hicieron uso de sus facultades, abusando no solo de los recursos que les eran asignados, sino también contratando deudas tremendas, y a partir de esas deudas generar esquemas de financiamiento que posibilitaban el desvío de recursos. Todo esto nos ha llevado a repasar casos de muchos gobernadores, pero creo que en las últimas semanas hemos tenido la posibilidad de ver al menos 2 o 3 casos que nos resultan particularmente importantes. Uno es el hecho de que la semana pasada se le hayan restituido, a partir de la resolución de un juzgado, creo que esto todavía es impugnable, 10 ranchos a César Duarte, el otro Duarte, exgobernador de Chihuahua. Un caso que me parece, pues habla precisamente de estos modelos de impunidad y de aletargamiento del aparato de justicia, tanto en su función de procuración como en aquella que tiene que ver con la sanción de los delitos. Y lo digo porque pues han pasado 5 años desde que César Duarte dejó el gobierno del estado de Chihuahua, y hasta este momento no ha iniciado el juicio, y no ha iniciado pues porque el señor se batió, estuvo
gozando de una libertad inadmisible, viajó al extranjero y finalmente fue en el extranjero donde se le detuvo, y el Estado mexicano ha batallado, por decirlo menos, para poder lograr su extradición. En el caso de Javier Duarte, me parece que pues por las condiciones de la propia relación que puede haber con un país centroamericano, a diferencia de la que hay con uno como el estadounidense, fue posible traer a Javier Duarte a México, acusándolo pues de una serie de delitos que sin embargo dejaban fuera y en estas condiciones poco claras su implicación en el proceso de descomposición y violencia que se dio en Veracruz durante su sexenio. Hoy creo que lo que estamos enfrentando con los dos Duartes en particular es la necesidad y la urgencia de las autoridades mexicanas en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus órdenes, y también lo digo en esos términos para no partidizarlo y no colocarlo únicamente como parte de un modelo de gobierno, es decir, el de López Obrador, sino como parte de una operación del Estado, de tratar de rectificar algunos de los rumbos, porque lo que suele ocurrir con los grandes casos de corrupción en este país es que se integran mal las averiguaciones previas, se cometen errores que con toda seguridad pueden ser deliberados, y en otros casos también se relacionan con pues la falta de capacidad, con la negligencia, con la ineptitud de servidores públicos del sistema de procuración de justicia, que además son muy susceptibles a la corrupción. Yo pienso, por ejemplo, en los ministerios públicos que están en los temas de corrupción a nivel federal y que ganan como 30,000 pesos, es decir, a cualquier corrupto que ha robado y que se ha apoderado de millones de pesos o de dólares, le resulta muy fácil y mucho más barato corromper a un MP o inclusive a funcionarios de un juzgado, de un tribunal, que pues sortear un resarcimiento del daño, por ejemplo. Entonces, me parece que lo que estamos observando es que en casos como los de estos dos Duarte, hubo desde el sexenio pasado una serie de imputaciones que no se soportan de manera suficiente, a tal grado de que estamos observando reveses importantes en los procesos, ya como lo decía con el caso de los ranchos de Duarte de Chihuahua, ya con pues el retiro, la prescripción y las posibilidades amplias de que César Duarte pudiera quedar en libertad con los delitos que se le habían imputado, que se están consiguiendo estos otros elementos que pueden llevarnos a ciertas convicciones sobre la posibilidad de que estoy hablando de pronto con un lenguaje muy raro. Lo que quiero decir es que han conseguido nuevos elementos para poder consignar, y que esperemos que estos elementos sean suficientes para imputarles otros delitos de suma gravedad que eviten la impunidad a la que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, anda un enredijo de aquellos aquí en la prensa editada en la Ciudad de México, en la prensa específicamente en Reforma y el Universal, por estos señalamientos, este cruce de acusaciones en las que han salido a relucir el fiscal Alejandro Gers Manero, señalado en una serie de gastos dispendiosos, 120 y tantos vehículos de lujo, en fin, una serie de datos que, a pesar de que la propia unidad de la inteligencia financiera, hoy a cargo de Pablo Gómez, dice que no existe ese supuesto informe en la UIF, pues no dice si es falso realmente o si sí existió bajo la administración de Santiago Nieto y ahora no existe. O sea, no hay mucha claridad. Y por el otro lado, pues los señalamientos contra el propio Santiago Nieto acerca de una serie de adquisiciones inmobiliarias que él dice que son deuda lo que adquirió, no patrimonio, en fin. ¿Qué opinas de ese cruce de acusaciones y el ambiente que se genera, siendo los dos personajes, Nieto y el fiscal Gers, pues personajes centrales de la lucha contra la corrupción, aunque ya Nieto separado de ese cargo?
Arnoldo, ¿qué opinas? Seguramente el informe se lo llevó en el portafolio Santiago Nieto, ¿no? Pues sí, pues ahora en un USB o en algún disco duro, así es. Pero bueno, viendo la enchilada completa, creo que por eso el presidente López Obrador no acaba de avanzar en ese tema de la lucha contra la corrupción. Se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco. Yo creo que hay varios errores políticos, para mi gusto delicados. O sea, Santiago Nieto se manejaba casi con autonomía en la unidad de inteligencia financiera que dependía de la Secretaría de Hacienda. Se Sí. convirtió en un zar anticorrupción. Yo no sé a quién le daba cuentas. El presidente recibía informes de datos que le servían mucha carnita para sus ruedas de prensa mañaneras, para sus descalificaciones oportunas, pitar fueras de lugar ahí de repente a los adversarios políticos, pero no estaba ocurriendo nada. Gertz Manero sistemáticamente había venido diciendo que de las investigaciones de la UIF no se estaban derivando delitos. Uh-huh. Y Santiago Nieto también llegó a decir que él estaba haciendo toda la chamba y que Gertz Manero no quería concretar los balones que le ponía en el centro del área para ponernos futboleros, porque el León pasó a la final, por cierto. Pero bueno. Ese es otro tema con el Atlas, 70 años, pero bueno, Ya brinquémonos la provocación futbolera, Arnoldo. hablaremos de eso. Me parece lamentable, pero es buena parte de lo que aquí hemos venido diciendo sistemáticamente. O sea, yo quisiera recordar al clásico Reyes Heroles. Julio, tú te vas a acordar porque pues, creo que tú y yo sí, andábamos ya por ahí. Estos jóvenes todavía estaban en la primaria. Jovenzuelos. Uh-huh. Cuando Reyes Heroles le dijo a Luis Echeverría que no había que ofender de palabra a quien no se pensaba afectar en los hechos, refiriéndose Uh-huh. a los empresarios, precisamente, al Grupo Monterrey, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, pues, y aquí ocurre muy a menudo que hay un avance en un posicionamientos políticos muy duros, verbales, y luego no ocurre nada en otros terrenos. El país está soportado sobre un pantano de corrupción política y empresarial, y bancaria, etcétera, ¿no? Pero nadie ha desenredado esa madeja. O sea, no lo ha hecho, por supuesto, el INE, que ese dinero está invadiendo las campañas políticas, y la UIF de Santiago Nieto, que empezó muy espectacularmente, pues, tampoco logró atar cabos. Yo no sé si faltó tiempo o qué, o también se distrajo, o estaba enamorado. Y Gertz Manero, metido en estas cuitas de sus problemas personales previos a su ingreso en la fiscalía, pues también está demasiado enredado. ¿Y quién está soportando la política anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador? ¿No? Yo creo que nadie. Yo creo que es un gran pendiente que va a quedar a deber la cuarta transformación, que ya no es tan transformadora en estos momentos, porque ya está metida simplemente en la sucesión presidencial. Y esto que ocurre donde los periódicos se dan vuelo tomando partido ahora, ya no es la polarización entre los chairos y los fifís, es la polarización al interior de la propia cuarta transformación, ¿no? Por celos personales y por cuestiones menores. Incluso, no sé, a lo mejor alguien aquí tiene más información, si esto tendrá que ver con afiliaciones personales de alguno de estos personajes con los tapados, ¿no? Con los precandidatos Uh-huh. ya corriendo los principios de esta carrera. Pero, pues, no va a llegar muy lejos este tema, esta exhibición, nada más va a dar idea de que la cuarta transformación se parece demasiado a lo que quería sustituir y relevar, ¿no? A Bien, ver, la Arnoldo. otra cosa nada más Sí. un gobierno dedicado a los pobres y que está preocupadísimo por ellos, pues está formado por personajes demasiado pudientes, ¿eh? Demasiado pudientes. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este enredo que de verdad el director y dueño del Universal, Ili Ortiz, que iba a estar, que estuvo en la boda de Guatemala, en la famosa, como padrino del contrayente Santiago Nieto, ahora publica en su propio medio, pues una serie de señalamientos contra el adversario natural de Nieto Castillo, que es precisamente Gertz Manero, y en Reforma publican referencias
me parece a mí que muy apresuradas, pero bueno, finalmente con las cuales se enfocan las baterías contra Santiago Nieto. ¿Qué opinas de todo este enredo y de los eventuales atisbos electorales futuristas que pudiera haber en esto, Temoris? Pues llama la atención la simultaneidad, ¿no? O sea, de pronto nos despertamos el lunes y los dos diarios, digamos, tradicionales traen en sus portadas, 8 columnas cada uno, la guerra, ¿no? De cada lado. Del lado bueno, o sea, los dos convirtiendo los temas en algo más que una información que traen sus reporteros. Son temas de los diarios, son temas que les importan, o sea, que asumen los periódicos como propios y los impulsan y los defienden. Del Universal, pues lo entiendes, porque Illy no aguanta a Gertz. O sea, Gertz es altamente sospechoso de haber intentado golpear, bueno, de haber golpeado exitosamente a Santiago Nieto, filtrando la información que agarró a Illy Ortiz con los dedos en la puerta y con dinero en la bolsa en un vuelo internacional. O sea, eso fue bastante duro y no creo que Illy lo vaya a perdonar. O sea, yo creo que ya podemos asumir que Illy Ortiz y Gertz Manero son enemigos y Illy va a intentar cobrársela, pero también Gertz Manero es un tipo pues excesivamente peligroso porque como sabemos utiliza la Fiscalía General de la República para fines personales, ¿no? Para los que fue colocado ahí y es excesivamente vengativo, como puede atestiguar su familia política. Y por el otro lado, Reforma, pues también la agarra contra Santiago Nieto, prestándose al juego de Gertz, en un acuerdo, sí, con Gertz, pero también yo creo que como en representación de los intereses que fueron tocados por Santiago Nieto cuando estaba al frente de la UIF. El papel de Pablo Gómez, yo entiendo que Pablo Gómez entienda que la animadversión entre el titular de la UIF y el de la Fiscalía, pues finalmente condujo a que el papel o el trabajo de la unidad de inteligencia quedara en la nada, porque la Fiscalía simplemente se negó a darle seguimiento a los casos que le presentaba la UIF, y la UIF sin la Fiscalía pues no puede hacer nada. Pero por el otro lado, la forma en que Pablo Gómez de manera terminante ha declarado inexistentes esos informes, cuando tiene toda la probabilidad de haber existido, en la medida en que no fueron elaborados por su gestión, sino por la gestión de alguien interesado pues en devolverle los trancazos a Gertz. Él dice que no existen y ya está, y con eso quiere dar por zanjado el asunto, pero no va a poder, porque sí hay elementos para pensar que esos informes son ciertos. Ahora, ¿a dónde va esto? Tenemos un pleito semi-institucional, o sea, digo, eso no es entre dos instituciones, porque ya Santiago Nieto está fuera de la UIF, porque Pablo Gómez está sacando a la UIF del pleito, pero sí cosas que se van a continuar dando, porque hay información ahí, porque Santiago Nieto probablemente no son esas sus últimas cartas o sea, él debe haberse protegido pensando en qué es lo que estaba pasando. A mí me preocupa sobre todo por la Fiscalía General, porque sigue siendo utilizada como un instrumento para las veleidades de su titular, de Alejandro Gertz. No ha cumplido ni 3 años ahí, le faltan más de 6. ¿Lo vamos realmente a soportar 6 años más? No lo sé, pero por el otro lado, no hay que dar por muerto a Santiago Nieto. O sea, le han dado muy buenos trancazos. A mí me parece que la nota de Reforma contra él está muy inflada, está soportada con muchos datos de contexto, con cosas que buscaron por aquí y por allá que ya habían sido publicadas, y la respuesta que dio creo que es buena, que dijo, no tengo más patrimonio, tengo más deudas, porque como Reforma mismo lo admite en su nota, son hipotecas las que contrajo, hipotecas que va a tener que pagar, esperamos que tenga con qué, y también que no se está tomando en cuenta que son hipotecas que contrae con su hoy esposa, Carla Humphrey.
Entonces creo que tiene como defenderse ante el trancazo que le da un medio de comunicación que, independientemente de que sea conservador o no, el periodismo no depende de eso. Uno puede ser conservador y hacer buen periodismo, pero es un medio de comunicación que renunció a su prestigio periodístico para convertirse en un ariete político, y lo está volviendo a demostrar en este caso, así como lo hizo con la encuesta Don Infloa Colosio. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves todo este enredijo, acertijo y otras cosas que terminan en hijo? Porque francamente la guerra y la pelea política está movidita en estos términos de lo que hemos visto: Reforma, El Universal, Santiago Nieto, Gers Manero. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, creo que es el último escenario de una guerra que han sostenido Gers y Nieto a lo largo de cuando menos 3 años, casi 2 años y medio. Fue básicamente el punto de inflexión aquella filtración que se dio desde la UIF sobre la imputación viable a Emilio Lozoya y que facilitó que Lozoya se evadiera, lo que pues detonó una confrontación permanente a lo largo de todo este tiempo entre dos instituciones que se convirtieron en la clave de la actual administración para sancionar los delitos de corrupción que estaban denunciados. ¿Y qué me parece? Creo que en esta guerra ambos juntaron flechas, juntaron parque y no han terminado de dispararse entre sí. La razón es fundamental. Creo que en el caso del fiscal Gers Manero, pues ha acumulado a lo largo del tiempo una riqueza considerable como abogado y como empresario de la educación, lo que le ha permitido o más bien lo que lo ha colocado en situaciones de enfrentar inclusive procesos judiciales complejos que el día de hoy pues están sujetos a escrutinio dada la importancia que tiene como fiscal general de la República y que pues han despertado, digamos que las alertas a propósito de diferentes casos, uno de ellos pues el de su excuñada en esta herencia, otro pues la adquisición de bienes raíces a través de razones sociales, quizás para con pues la sospecha evidente de una evasión fiscal. En el caso de Santiago Nieto, pues creo que llama mucho la atención el hecho que ya hemos abordado aquí en otras oportunidades de la gran habilidad que tienen los actores políticos para conseguir créditos hipotecarios, porque pues uno anda juntando ahí los puntos del Infonavit para ver si alcanza ahí una casita modesta para ejercerlos, y luego veo uno de estos actores políticos consiguiendo créditos tan pero tan grandes de muchos millones cuya pues evaluación bancaria hipotecaria creo que no se soportaría. Entonces yo no estoy diciendo con esto que hayan cometido alguna ilegalidad uno u otro, pueden estar dentro de la ley inclusive aun cuando sus prácticas pues puedan ser cuestionables, pero me parece que dado que ya ambos desde un lado y de otro han puesto sobre la mesa el asunto a través de estas filtraciones a los dos diarios pues grandes de este país, a los dos diarios más grandes de este país, pues sería bueno que las cosas se clarificaran porque efectivamente entra la sospecha. Lo mismo está ocurriendo en otros lados, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción con esta relación de uno de sus mandos fundamentales o centrales en relación con la mafia rumana, es decir, hay elementos que si no se aclaran, pues efectivamente ponen en tela de juicio
el trabajo que se estaría realizando por erradicar la corrupción, que es quizás uno de los, si no es que el más, el eje de la propuesta del actual sexenio. Y aun cuando Gertz es autónomo, pues creo que resultaría muy ingenuo suponer que en realidad lo es. Yo creo que es un tema que tendría que aclararse con toda la transparencia, más allá de los prejuicios que se puedan dar sobre si son culpables o no, y que con todos los elementos de información necesarios y con absoluta transparencia, pues se ponga sobre la mesa qué es lo que realmente ocurrió y si estas personas son pues limpias y por lo tanto aptas para desempeñar, en el caso de Gertz, el cargo que desempeña, en el caso de Santiago Nieto, pues aquel cargo que esté en su aspiración desempeñar, quizás por ahí en algún lugar vacío en el Consejo de la Judicatura Federal. Gracias, Arturo. Pues sí, efectivamente hay muchas versiones en círculos, como luego dicen, bien informados acerca de que hay una intención de encontrarle un nuevo acomodo en el aparato institucional a Santiago Nieto Castillo. Ya veremos cómo avanza todo este tema. Pero Arnoldo Cuellar, vi la foto y la verdad a mí como que no, como que me pareció una foto de utilería al ver al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con Santiago Krill y hablando del inicio y de sentar las bases de un diálogo que a mí me parece, Arnoldo, que pues como que no veo las condiciones reales para que se haga todo un diálogo nacional, cuando más bien parece que camina todo hacia cada vez más divergente la opinión y el discurso políticos rumbo a 2024. Pero lo importante no es lo que yo opino, sino lo que opinan ustedes. Arnoldo, ¿tú qué piensas de esa reunión? Bueno, el adjetivo está puesto con gran certeza de utilería, ¿no? Eh, pero sí tiene sus matices que habría que analizar. Nada más comento algo rápido sobre lo que dijo Arturo, y no es para ir en contra de él, sino abonar. Mira la cara que hizo Arturo, ¿no? Le digo, ¿cómo? Sí, ¿Qué va a decir? No, dijo, me van a cerrar la entrada a León, no, Guanajuato, ¿y qué voy a hacer? el conflicto de interés sí está planteado, porque la unidad de inteligencia financiera sí tenía una interacción con los bancos, y digo, abonando a tu tesis, pues, cómo Sí, obtener claro. créditos de una entidad a la que tú de alguna manera supervisabas también en sus operaciones, ¿no? Yo creo que eso sí sería muy cuestionable, o muy interesante de llegar al fondo, qué entidad y cómo ocurrió todo eso, ¿no? Si ya Sí, yo meto mi cuchara, sí, saber cómo se sustentó ese crédito hipotecario para una casa de 22 o 24 millones de pesos. Bueno, quiero ver cómo se construyó la garantía para el banco, el aval, la referencia bancaria, la disposición de dinero, porque esos préstamos no los dan nada más porque sí, tienes que demostrar que tienes la solvencia económica para ir cubriendo esos pagos que no sé de cuántos serán, pero debe ser de mucho dinero. En fin, solo eso, Arnoldo, que y tenemos regreso muchas contigo. cosas normalizadas en ese sentido también, Sí, la clase política lo puede todo, hace todo, cosas que no pueden hacer los ciudadanos, como bien dijo Arturo, y se les complica la vida por todos lados, ¿no? Y estos sí van a ser diferentes, entonces razón de más para exigir ese esclarecimiento, y más el SAR anticorrupción, ¿no? pues sí. Y que ahora va a Arnoldo, regresar. sobre la reunión de utilería, ¿qué nos dices? Mira, yo creo que López Obrador ya había puesto las cosas muy duras en la confrontación con la parte más débil de la oposición, que son los gobernadores. Y esta gira que anda ahorita haciendo por el país y tomándose fotos y tratando bien a los gobernadores, aquí estuvo en Guanajuato, a los del PAN, y bajándole a muchos asuntos, lo que se vio con Alfaro también, tiene que ver un poco con esa reunión de Krill, ¿no? Uh Yo creo -huh. que sí el tema de la confrontación, entre otras cosas por la reforma eléctrica y por muchos otros temas ahí, ya estaba causándole serios problemas a la operación diaria de los gobiernos. Y además López Obrador se iba a volcar en estos días, o lo va a hacer, en apoyar a los gobiernos de Morena que van a relevar a ejecutivos que dejaron sus estados en bancarrota, de otros partidos políticos, algunos de ellos del PAN, ¿no? Siento que es una bandera blanca la que saca Krill, y las fotos estas, pues para eso sirven, ¿no? Y ya abren una puerta a un entendimiento en el tema de la reforma eléctrica, probablemente
tratando de que no sea en el sentido en que la quiere López Obrador, pero tampoco con todas las oposiciones que ellos habían mostrado. Es significativa la foto, después de todo lo que se había dicho antes, y yo creo que quien debe estar preocupado en este momento es Claudio X González, Gustavo de Hoyos y compañía, ¿no? Porque ven cómo los políticos se les escapa. Bueno, Loret de Mola, por supuesto, o a lo mejor no, porque ve abiertas las posibilidades para ser candidato. Es un chiste, desde luego, no se vayan a reír mucho. Porque la dinámica política tiene otro tipo de parámetros que no han estado entendiendo los opositores y que estaban también. Entramos a los 3 años últimos, estos gobiernos tienen que caminar, tienen problemas, se tienen que entender entre ellos de alguna manera, y a lo mejor Krill está ahí acudiendo en representación de estos gobernadores. Y hay que recordar también que Marco Cortés entró en Barrena en estos días y que, bueno, Arturo reportó muy bien, espléndidamente bien, esta rebelión moderada, como suelen ser los panistas y los viejos liderazgos morales del PAN, los exgobernadores, de plantear extrañamientos a lo que está pasando en el seno del PAN, donde la falta de democracia está ahogando al partido y les está también haciendo ir a derrotas electorales, ¿no? Pienso que ese puede ser un poco el sentido y que desde luego no garantiza que esto ocurra, garantiza que empiece a hablarse de algunas cuestiones en una mesa, ¿no? Y no nada más a través de los medios de comunicación y las ruedas de prensa golpeadoras de uno y otro lado, ¿no? Bien, pues gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas de este tema de la reunión de inicio para ir sentando las bases del diálogo que solicitó Santiago Krill en un artículo periodístico y que ahora tuvo ya su concreción en una reunión con Adán Augusto López Hernández? ¿Qué opinas, Temoris? Mira, ahorita que dijo Arnoldo sobre que mencionó a Claudio X, me puse a buscar si había dicho algo, o sea, no tuve tiempo, pero por ejemplo en Twitter no ha dicho nada acerca de esta reunión. Está citando un artículo de Silva Herzog sobre otro asunto, el autoritarismo, pero no ha tocado el tema, al menos en Twitter. Y en cambio, cuando el PRI se empezó a ver la posibilidad de que el PRI apoyara la reforma eléctrica, de inmediato fue a darle zapes en la cabeza y manazos y todo lo que pudo. Porque, o sea, se ve que Claudio X trata distinto al PRI y al PAN. El PRI es el muchacho al que puede bulear. Con el PAN hay un poco más de respeto. Yo no creo que el PAN, o sea, no veo la forma en que pueda haber algún tipo de entendimiento con el cual el PAN llegue a apoyar la reforma eléctrica. Pero sí podría llegarse a un acuerdo que facilite el apoyo del PRI, ya sea del PRD o de lo que sea eso, que quede ahí, a cambio de matizarla y de yo creo que de quitarle peso a las altisonancias que hay en el debate político en ese momento. Le conviene, o sea, en general creo que los gobernadores se están alineando. Lo de Alfaro es bastante lo que lo cuenten, ¿no? A principio de año Alfaro estaba casi en pie de guerra, o sea, casi proclama la secesión de Jalisco. O sea, estaba Así es. Y se sentía superpoderoso con el respaldo de la alianza de gobernadores que hicieron, y ahora ya no tiene eso y ya está diciendo, bueno, sí, tenemos algunas diferencias, pero todo bien. Entonces, yo no sería nada malo que bajarle un poco a los extremos y que se empezaran a poner de acuerdo. Y efectivamente esto no juega. Esto beneficiaría al gobierno de la República, pero también va a beneficiar a los gobernadores de los estados. El PAN necesita dejar de perder a nivel local. O sea, más allá de 2024, vienen 2 años que se ven muy, muy duros para los panistas. Necesitan demostrar que pueden ejercer gobiernos locales, gobiernos de los estados, que tengan una interlocución
suficiente con el gobierno de la República para que tengan los recursos y los apoyos necesarios. La confrontación no les está ayudando. La confrontación por más que digan que ganaron algo en junio, la confrontación les está haciendo perder también el poder local. Entonces tiene todo el sentido que traten de bajarle, aunque al patrón don Claudio y al patrón don Gustavo, pues eso no les gusta nada. Bien, Temoris, gracias. Sobre este tema, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de esta reunión Adán Augusto López Hernández y Santiago Krill? Por favor, Arturo. Mira, muy rápidamente voy a tratar de agrupar mis ideas, a ver si las puedo expresar con brevedad. Yo creo que un primer aspecto que es importante mencionar como parte del contexto es que hay una serie de desafíos al liderazgo de Marco Cortés en la dirigencia nacional del PAN. Desafíos que iniciaron primero con los señalamientos críticos y muy puntuales del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que fue además tremendo el episodio de la semana pasada con Mauricio Vila y Maru Campos, que asistieron al mensaje del presidente López Obrador con motivo de sus 3 años de gobierno, y no solo asistieron, sino que se tomaron foto con los 2 presidenciables que pues están encaminados hacia la sucesión de 2024. Entonces, estos desafíos hablan de un liderazgo que ya no representa los intereses de sus gobernadores. Sus gobernadores están en otra lógica, en una lógica muy natural en términos republicanos y también políticos. O sea, son gobernadores que necesitan recursos, son gobernadores que necesitan apoyos de la federación y que van a hacer lo que sea necesario al margen de lo que diga el dirigente de su partido. Es decir, es un cero a la izquierda, ellos tienen que resolver las broncas que tienen en sus estados, ¿no? Un segundo aspecto es pues que hay un intento de salir al paso de esta crisis evidenciada con 3 de los gobernadores panistas, pero que es muy superior, porque además tampoco está en buenos términos la relación de la dirigencia de Marco Cortés con Cabeza de Vaca y con otros gobernadores. El eje Guanajuato, Querétaro es una incógnita, porque a final de cuentas tienen bastiones que al margen de su dirigente nacional, pues también tienen las posibilidades de hacer lo que necesitan hacer y además tienen lana, que eso es muy importante para la operación política en general, y pues actuarán conforme a lo que ellos creen, y me parece que lo que ellos creen es que están, sobre todo en el caso de Guanajuato, pues en un auténtico distanciamiento y falta de reconocimiento al liderazgo de Marco Cortés. Entonces lo que hace Santiago Krill es tratar de salir al paso. ¿Por qué Santiago Krill? Pues porque básicamente es el verdadero líder del PAN. Es el que ha estado detrás desde Gustavo Madero, pero sobre todo desde Ricardo Anaya, de los dirigentes panistas, incluido Marco Cortés. Y al final, los 2 episodios, es decir, por un lado el desafío de los gobernadores y por el otro el hecho de que hayan ido a buscar el encuentro con Adán Augusto López Hernández, pues evidencia una tremenda debilidad de la dirigencia panista, porque primero, y para quienes no lo sepan, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, se había reunido ya y había alcanzado acuerdos en las semanas precedentes con todos los gobernadores panistas, incluido con Cabeza de Vaca. Y por otra parte, no necesitaron a Marco Cortés ni a Santiago Krill para hacerlo, se fueron reuniendo uno por uno. Adán Augusto me parece que ha dado muestra de una habilidad política importante para esta segunda parte del sexenio, y por lo que logramos, por lo que alcanzamos a ver, los gobernadores se habían ido bastante satisfechos prescindiendo de su dirigente nacional. Entonces, si los gobernadores ya hicieron acuerdos y lo único que consiguieron la dirigencia panista ante esto, pues fue quedar en ridículo. Y fue quedar en ridículo por 2 razones, en las que, para finalizar, diría, el presidente López Obrador, pues le volvió a ganar la partida a Marco Cortés, que efectivamente representa los intereses de Claudio X, se los volvió a echar el plato.
y básicamente tiene que ver con esto. Se burló de ellos con una oferta de diálogo burlona y Marco Cortés le tomó la palabra. Ahí va Santiago Krill a tratar de generar acuerdos para sus gobernadores, cuando los gobernadores ya habían hecho acuerdos, o sea, en Palacio Nacional deben estar botados de la risa de los desfiguros. Vaya, vaya, Arturo, muchas gracias por toda esta explicación de los entretelones de lo que está sucediendo. Son las 2 de la tarde con 55 minutos de este martes 7 de diciembre. Enseguida de esta mesa vamos con Adriana Buentello para compartir alguna información relevante de este día. Pero antes de ello, Arnoldo Cuellar, pues vamos cerrando con lo que le llamamos luego los postrecitos. Si quieres tocar alguno de los temas de estos días, invitación, comentario, reflexión, tema leonés, lo que sea, adelante. No, bueno, engarza con todo lo que venimos diciendo. No sé, Arturo, si tengas detectado este asunto de Aguascalientes, donde en la pugna entre Tere Jiménez y Martín del Campo, Antonio Martín del Campo, ya surgió la posibilidad apuntalada por el gobernador de que si Marcos se empeña en sacar a Tere a fuerzas o por las encuestas estilo Morena, ellos se van a otra opción política. Y no sabemos si Movimiento Ciudadano o Morena, y con todo el respaldo del gobierno. Y entonces el único estado que Marco quería ganar, quizás como le dijo Mario Delgado, también estaría en veremos. Y en Guanajuato ya empieza a vislumbrarse algo similar, ya hay corriendo varios candidatos y uno de ellos es el senador Erandi Bermúdez, que está recorriendo el estado con bajo perfil, pero en todos lados, y está planteando que si él no resulta beneficiado, pues él podrá también por la vía de Adán Augusto explorar posibilidades en Morena, construyendo un escenario, el que no logró construir Ricardo Sheffield, ¿no? Entonces se le está desgranando la mazorca a Marco Cortés por todas partes. Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, en esta parte final, lo que quieras comentar, señalar, por favor, adelante. Fíjate, es que eso, desde el principio de la charla, Arnoldo comentaba sobre La los... candidatura de Temoris queda descartada en ese escenario. Oye, yo voy a ir por el pez. Por el pez, ya te imagino a ti, Por el, de por el- evangélico Temoris. Sí, yo creo que ya debería portarme bien. Oye, no, desde el principio de la charla que dijo Arnoldo el tema de estos casos que se caen porque el Ministerio Público los presenta mal, puede ser por negligencia, puede ser por incapacidad, puede ser por corrupción. Pero una cosa que no mencionó y que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier agente del Ministerio Público tiene 500 casos metidos en sus cajones y en sus archivos de su computadora IBM 386 de 1995. O sea, hay un tema de sistema. Y Ana Lorena Delgadillo, que es la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, dice que eso no es casual, dice que hay una intención de impunidad, y parte de la intención de impunidad es que los agentes del Ministerio Público no tengan la capacidad de procesar todos los casos que le caen. Por eso hay que pagarlos. O sea, por eso tienes que pagarles a los agentes para que vayan a buscar tal cosa, para que te hagan esto, porque entre los 500 casos que tienen que atender, pues van a priorizar aquellos en los que vayan a tener un beneficio. Y esto no es casual. No hay ningún proyecto que yo conozca para tratar de darles el presupuesto suficiente a las fiscalías para que puedan procesar todo el volumen de casos que tienen, que es exagerado. O sea, yo creo que sí tenemos que mirar más el tema sistémico. Este documental increíble que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, me parece un gran documental, excepto por un problema, y es un problema fundamental, es un problema que me parece que debieron haber atendido y no lo vieron o no le dieron la importancia suficiente, que es que da la impresión de que es los 3 jueces que fallan y que liberan al tipo uno no sabe por qué lo hacen,
pero tal parece que es un tema personal, o sea, es un tema de los jueces, que puede ser también por negligencia, o por tontos, o por insensibles, o por corruptos. Realmente no sabemos por qué lo hacen desde el punto de vista del docu. Pero si ves ya el caso fuera de lo que te presenta el docu, ellos han dicho que las condiciones que se presentó el caso y dadas las exigencias y los requisitos que impone el nuevo sistema penal, no podían aprender, o sea, de crear la prisión del inculpado. O sea, no lo podían hacer porque no tenían los elementos. O sea, el problema no es personal, es de un sistema. Y yo creo que este documental falló al no señalar al sistema y dejarnos pensando que son los jueces los responsables. Tenemos que ver más hacia el sistema, porque es lo que tenemos que reformar, más allá de que las personas, los funcionarios, los individuos, tengan que cambiar también. Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa de periodismo del martes 7 de diciembre, lo que tú quieras en estos postrecitos que aquí a veces son dulces y a veces amargos. Adelante, Arturo. Pues mira, creo que lo último que quisiera comentar, Julio, y que me parece particularmente relevante, es que se está gestando todo un movimiento en las cúpulas de las universidades e instituciones de educación superior. Ciertamente, por una parte, pues está este conflicto en el CIDE, del que entiendo ya te has ocupado ampliamente en este espacio. Por otra parte, hoy, pues rectores de universidades, sobre todo de la ANUYES, afiliados a la ANUYES, hicieron un planteamiento a la Cámara de Diputados con el propósito de modificar pues las partidas presupuestales muy específicas, pero algunas que tienen que ver con sus pensiones, con sus sistemas de pensiones y otras cosas. Entonces, me parece que es un momento crítico porque la discusión política, esto que le llaman la polarización, mete mucho ruido a un tema fundamental de política pública como lo es la educación superior, porque por una parte está quien apoya incondicionalmente a la 4T y por otra parte quien se le opone incondicionalmente. Hablando al respecto, dando información al respecto y más allá de la casuística, es decir, de las condiciones muy específicas y muy particulares de cada institución, como el CIDE y como otras, creo que y de los casi, porque lo digo por los cacicazgos, es decir, no podemos obviar la realidad de un cacicazgo importante en el CIDE desde hace años, como tampoco en otras universidades, incluida la UNAM, a la que el presidente pues, le puso un buscapiés, incluida la Autónoma de Guadalajara, que pues ahora parece que está en la mira, tanto en esta coincidencia del presidente y del gobernador Alfaro. La de Guadalajara, la La de Autónoma de Guadalajara, los perdón. Tecos. El caso de la de Autónoma de Hidalgo, entre otras que tienen pues estos cacicazgos históricos con gran manejo presupuestal, donde efectivamente hay casos de corrupción y entonces nos encontramos ante problemáticas muy complejas. O sea, el hecho de que existen cacicazgos, el hecho de que efectivamente tienen problemas financieros por las necesidades propias de su operación, el hecho de que naturalmente la autonomía es un concepto fundamental de la educación superior, entonces entran en disputa diferentes componentes en la discusión pública, que en la discusión pública no están, porque estamos con que sí 4T, no 4T, y me parece que es importante colocar en el centro pues el futuro de la educación superior. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Así es que, Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio, Temoris y Arturo, como siempre un gusto. Dejé en el chat aquí de StreamYard la liga al informe de impunidad cero. Yo creo que seguramente Temoris ya le echó una ojeada porque citó varios datos ahí interesantes
creo que te podrá también servir para alguna buena entrevista, Julio. Perdón por hacerle al jefe de información aquí de Astillero. Ustedes son mis jefes de información, si varias de las cosas que ustedes van hablando, yo aquí las voy anotando, el documental del que habló Temoris Greco, los datos de lo interno que mencionó Arturo Rodríguez, con toda honestidad les digo que yo aprendo escuchando todo lo que ustedes abordan con mucha profundidad y con mucha inteligencia y seriedad y honestidad profesional. Temoris, gracias y buenas tardes. Oye, gracias, Julio. Oye, ya me siento mejor de la pancita. Si es que si haces otro guateque, pues ya ahora sí voy a poder comer. Todavía queda chance en diciembre, ¿eh? Y yo voy. Órale. ¿De qué? Y yo me integro. Pues sí, digo, ya ves que luego no nos quiere acompañar la hermana República de León, Guanajuato. Que venga Arnoldo para callar los rumores de que me quiere dar machetazo a caballo de espadas. Y compramos el libro de Arturo que no hemos pedido ya, ¿no? Así es. Gracias. Para sus regalos navideños. Llévelo. Lleve, oye, merch pues de Notas Sin Pauta. Bien, Arturo, gracias y buenas tardes. Un gusto, gracias. A que me sigan y nos sigan a todos en PopLab, Notas Sin Pauta, y en Instagram, Twitter y Facebook en @Temoris. Y nos vemos el próximo martes. Cierre perfecto. Muchas gracias a los tres. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias.